es un santa, cacique, una persona. O sea que ambas puedan duplicarse, triplicarse, multiplicarse por 5, reducirse a la cuarta parte, a la tercera parte, a la mitad, en fin. De otro lado tendríamos lo que es la regla de 3 simple inversa. En la regla de 3 simple inversa tendremos que, para que se aplique, la condición es de que las magnitudes sean inversamente proporcionales. O sea, una de ellas aumentar y la otra magnitud disminuir. De ese modo entonces se va a aplicar ese método. Además, tendríamos lo que es la regla de 3 compuesta. Pero esta regla ya se aplica cuando se tengan más de 2 magnitudes, es decir, 3 magnitudes, 4 o más. ¿De acuerdo? Como mencioné en un principio, solamente haremos lo que es en este caso la regla de 3 simple, ¿no? Aplicado, como ya mencioné, para el caso único, exclusivo de que de 2 magnitudes. ¿De acuerdo? Muy bien. Justamente más, en lo que más nos vamos a concentrar el día de hoy, en lo que es la regla de 3 simple directa. Algunos, para abreviarle título, le ponen R3S y D, o sea, regla de 3 simple directa. ¿De acuerdo? Si en caso puedas eso observar en un libro o una separata, ¿no? Que de repente puedas encontrar en tu casa, de tu hermano mayor, de tus primos, en fin. Entonces, como vine diciendo, va a usarse exclusivamente para el caso que se tengan 2 magnitudes directamente proporcionales. ¿Sí? ¿Y cómo se determina eso? Bueno, para que se determine, lo que tiene que hacer es observar, ¿no?, la variación de los datos. Primero, lo que se hace, como ya se vio en la sesión de clase anterior, es identificar las magnitudes. O sea, ¿qué es lo que varía? ¿De qué me hablan? Temperatura, distancia, peso, edad, en fin, ¿no? Lo que nos estén indicando en un problema. Ya, identificamos las magnitudes y de ahí vemos los pares de valores que se van dando en el tiempo. Digamos que este sea un primer par de valores, ¿no? Y que para otro momento, para otro instante, se tenga, digamos, este otro par de valores. O sea, en un momento, la magnitud A mayúscula vale A y en ese momento B mayúscula toma este valor B. Pero para otro momento, A mayúscula toma un valor C y en ese mismo instante la magnitud B toma un valor D. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se analiza el comportamiento de ambas magnitudes. ¿Qué sucede? Pongamos que el valor de A ha aumentado y que el valor de B también aumentó. Entonces ahí habría una relación directa. Y supongamos que aquí ambos se han duplicado o triplicado o multiplicado por 5 o reducido a la cuarta parte o ambos se han dividido entre 8 o entre 10. O sea, a ambos le pasó lo mismo. Han sido multiplicados o divididos entre una misma cantidad. Entonces, ahí se comprobaría que ambas magnitudes serían ¿qué? Serían para ese caso directamente proporcionales. ¿De acuerdo? Entonces, este método consiste en lo siguiente, ¿no? De manera práctica. Tú ya sabes de que cuando son 2 magnitudes directamente proporcionales, los pares de valores tendrían que dividirse. En este caso, para aplicar una regla práctica en este tipo de problemas, lo que se hace es realizar una multiplicación en aspa, ¿no? Que quiere decir lo siguiente. O sea, el valor de A
con el último valor de B. En ese sentido, o sea, se va a realizar una multiplicación en aspa, o multiplicación cruzada, como algunos le dicen. ¿De acuerdo? Entonces, lo que acá se está realizando es lo siguiente, como vamos a observar en este pequeño cuadro, ¿no? En el antes tendríamos A, valor de A, y B, de valor de B. Y en un después tendríamos C, valor de A, y D, valor de B. Entonces, al hacer este producto cruzado, tendríamos de que A por D sería igual a C por B. Muy bien, en este caso podemos citar el siguiente ejemplo. Digamos, ¿no?, que nos dicen, si 6 cuadernos tienen un costo de 9 soles, ¿cuánto será el costo de 12 cuadernos? ¿No? Tendríamos ese caso. Primero dijimos que se identifica, ¿no?, lo que puede variar. Según el enunciado, ¿qué puede variar? La cantidad de cuadernos que puedo comprar. Puedo comprar más de 6, menos de 6. Y el costo también tenemos ahí, ¿no?, que para ese caso es 9. Entonces, si yo compro cuadernos, puedo gastar 9 soles, más de 9 soles, menos de 9, ¿no es cierto? Bien, vamos a ver entonces en este caso cómo sería. Ya hemos identificado qué es lo que va a variar. ¿Y qué es lo que va a variar? La cantidad de cuadernos, así como también el costo que va a tener. Entonces, tendríamos aquí lo siguiente. Bien, en este caso hablan de 6 cuadernos. Ahí está, 6 cuadernos. Estos 6 cuadernos van a tener un costo de 9 soles. Además, si fuesen 12, ¿cuál sería su costo? Acá le hemos puesto una letra C que representa ese costo. ¿Y qué estamos observando pues en ese caso? Si nos damos cuenta, de 6 paso a 12, o sea que quiere decir que yo estaría adquiriendo más cuadernos. Si yo compro más cuadernos, ¿qué significa? Que va a tener mayor costo. Más cuadernos, más costo, ¿no es cierto? Bien, entonces ambos aumentan, ¿no? Significa que es una relación directa. Van a ser entonces directamente proporcionales. Si son entonces directamente proporcionales, ¿qué fue lo que dijimos para este caso? El producto se va a realizar, ¿no?, en aspitación, ¿no? Quiere decir en este caso que el 6 se va a multiplicar con la C. Y luego los otros dos números, ahí los vinculo y los voy a multiplicar, ¿no es cierto? Ahí está la multiplicación en aspa. Quiere decir entonces que ya viendo la carta operativa, ¿cómo sería? Que 6 por C debería tener el mismo resultado o producto de ¿quién? De 12 por 9. Entonces, ¿cómo quedaría aquí? 12 por 9, bueno, es 108, o sea que 6 por C es 108. Si 6 por C es 108, quiere decir entonces que este 6 puedes pasar a dividir a 108 y tendríamos 108 entre 6 y ese sería el valor de C, dando en este caso como resultado 18. Y esa sería nuestra respuesta. ¿De acuerdo? De ese modo entonces hemos realizado este ejemplito para la regla de 3 simple directa. ¿De acuerdo? Si hubiese hasta este momento alguna duda o pregunta, por favor hágalo saber. ¿Sí? ¿Queda claro entonces? Entonces cuando son dp, entonces quiere decir que se puede en este caso en aspa, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. Vamos en este caso a lo siguiente. Para el caso de lo que es la regla de 3 simple inversa. Este método entonces se va a utilizar cuando se tengan dos magnitudes inversamente proporcionales. Recordando lo que se vio en magnitudes IP, ¿qué sucedía? Una aumentaba y la otra, por el contrario, disminuía. Una se duplicaba, la otra se dividía entre 2. Una se cuadruplicaba, una se dividía entre 4. Una se multiplicaba por 5 y la otra entre 5, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, puedo hacer la lógica para ese tipo de situaciones. Como en el caso directo,
vamos a identificar las magnitudes. O sea, ¿qué es lo que va a variar? Y en este caso, supongamos que A y B fueran los valores en un momento para A y B respectivamente. Pero en otro momento, estos pueden ser los valores, ¿no? Digamos que fueran un C para A y un D para B. ¿De acuerdo? Entonces se va a tener esa forma, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? Digamos que analizando A, me di cuenta que aumenta y B, por el contrario, disminuye. Entonces hay una relación inversa entre ambas magnitudes. Supongamos que A se ha duplicado y B se ha dividido entre 2. Entonces, aparte de haber relación inversa, hay proporcionalidad. Y eso ya me da la garantía de que esas dos magnitudes son inversamente proporcionales. Con lo cual, ahora realizamos lo siguiente. Acá el método es más sencillo porque acá el producto, cuando son IP, se va a realizar un producto de línea en forma horizontal. O sea que en este caso el A con el B se multiplicarían. Y ese producto daría el mismo que cuando tengamos C por D. ¿De acuerdo? Entonces, en esta regla de 3 simple inversa, si tengo que ambas magnitudes son IP, lo que realizamos es lo siguiente, ¿no? El producto en forma horizontal debe ser el mismo. A por B, en este caso igual que C por D. ¿De acuerdo? Vamos entonces por un ejemplo. En este caso, a ver, tendríamos lo siguiente. Dice, ¿no? Que si 12 obreros pueden construir una vereda en 30 días, ¿en cuántos días 60 obreros podrán construir la misma vereda? ¿De acuerdo? Entonces, estamos hablando del mismo trabajo, la misma obra, que consiste en la construcción de la vereda. En un momento dado, dice que 12 pueden construir esa misma vereda en 30 días. Y que si fueran 60, ¿en cuántos días lo podrían construir? ¿Qué es lo que varía acá? La cantidad de obreros, como se da cuenta. ¿Sí? Y según cuántos obreros tienes, se va a emplear una cierta cantidad de días para que se ejecute esa obra. ¿Sí? Entonces ahí tenemos número de obreros y ahí número de días. ¿No es cierto? Bien, según lo que se viene indicando, 12 obreros realizan esa construcción de la vereda en ¿cuánto? En 30 días. Ahora, dice en cuántos días. O sea, la incógnita va a ser ahora el número de días. Digamos que fueran n días. ¿En cuántos días va a construir la misma vereda? 60 obreros, como está ahí ya indicado. Entonces, acá veamos lo siguiente. Comparemos, ¿no? Aquí, ¿no? Antes eran 12, ahora son 60. Tenemos que más obreros. Si se tienen más obreros, más personas que van a realizar ese trabajo, ¿se empleará más o menos tiempo? A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Se empleará más o menos tiempo? Les pongo un caso. Digamos que yo resuelvo, por ejemplo, 10 ejercicios, ¿no? ¿Qué pasaría si tengo unos 9 amigos y me ayudan? Si tengo esos 9 amigos y me ayudan, cada uno elige un problemita y lo resuelve. Y en ese caso, ¿qué sucede? Que al haber más personas para poder hacer una tarea, toda la tarea se va a realizar ¿en cuánto? En menos tiempo, ¿sí? Entonces, más personas trabajando, más obreros, hace que esa tarea se desarrolle en menor tiempo. Entonces, se dan cuenta, ¿no? ¿Cómo sería en este caso? Allá. Entonces van a ser que obreros y días, ya sabes, magnitudes inversamente proporcionales. Ya para cuando veas una situación como esta, ya de manera inmediata te vas a dar cuenta, ¿no? Cuando veas obreros, colaboradores, trabajadores o peones, o sea, de personas que realizan la actividad, con, hazlo análogo con obreros. Obreros, días.
obreros con tiempo. Siempre van a ser inversamente proporcionales, ¿ya? Y como son entonces inversamente proporcionales, ¿qué es lo que se va a realizar acá? Como ya se vio, pues acá en esta parte teórica, ¿no? Que el producto se va a realizar en línea horizontal. O sea, en este caso 12 con 30. Y acá 60 con E. ¿No es cierto? En el caso IP es entonces, el producto es en recta horizontal. Entonces acá sería 12 por 30. Y aquí aparte sería entonces 60 multiplicado por n, ¿no? Acá entonces sería como, ¿no? Sería 360 igual a 60n. Ya, si 360 es igual a 60n, entonces, ¿cuánto vale n? ¿Cuánto sería el valor de n? ¿Cómo sería, chicos? ¿Mm? ¿Cuánto valdría el n? En este caso sería 360, entre 60 sería n6. ¿Qué significa que en este caso que si fuesen 60 obreros, pueden construir esa misma vereda, ¿no? ¿En cuánto? En 6 días. ¿De acuerdo? En 6 días. ¿De acuerdo? Bien, en este caso, hubieses acá pues algún tipo de consulta, alguna pregunta, algo que quisieran de repente saber. Bueno, vamos a continuar entonces, ¿sí? Ya en este caso con lo que quizás a ustedes más les interese, ¿no? La parte práctica, ¿no? Con ejercicios. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver entonces. ¿Sí? Entonces ya con eso se ha complementado lo que hemos estado viviendo. ¿Sí? Bien, en este caso se tiene lo siguiente, ¿no? Un grupo de 6 jardineros iba a podar un jardín en 6 horas. Dice, ¿no? Solo fueron 3 jardineros. ¿Qué tiempo emplearán en podar el jardín los, ¿no? Los que han ido? O sea, solamente han ido 3 y estos 3 ¿en qué tiempo van a emplear, ¿no? La poda de ese jardín? A ver, ¿cómo en ese caso ustedes podrían dar solución a ese ejercicio? ¿Cómo sería entonces? Bien, vamos a ver entonces cómo podríamos dar solución a esta pregunta. Vamos a leerla nuevamente, ¿sí? Según lo que está indicado, dice, ¿no? Un grupo de 5 jardineros iba a podar un jardín en 6 horas. Ahí dice, solamente fueron 3. ¿Y en qué tiempo no van a poder podar ese jardín ellos? Bueno, lo primero que vamos a ver acá es qué interviene en este problemita. Los jardineros que van a realizar la poda de este jardín y el tiempo en el cual se realiza. Entonces acá tendríamos una cantidad de jardineros y el número de horas que se emplearía en realizar la poda de ese jardín. Según lo que se viene diciendo, tendríamos aquí lo siguiente. Bueno, 5 jardineros pueden realizar la poda de ese jardín en 6 horas, pero ha habido solamente 3,
Entonces, esos tres, ¿qué tiempo van a emplear para que se pueda podar dicho jardín? Digamos que ellos tres pueden realizar la poda en un tiempo, digamos, T, que queremos averiguar. ¿Qué hacemos entonces aquí? Vamos a hacer un análisis. Antes eran 5, pero ahora son 3 jardineros. Entonces, la pregunta que hago es la siguiente. Si se tienen menos personas para hacer un trabajo, ¿ese trabajo se realizará en menos o en más tiempo? Cuando yo te puse el caso, por ejemplo, en el que yo dije, no, si yo tengo que hacer, digamos, 10 ejercicios, ¿no? Pero si tengo personas que me ayudan, ¿no? Para resolver esos ejercicios de aritmética, entonces, al haber más personas, se va a realizar, pues, el trabajo, la tarea en menos tiempo. ¿Y qué pasaría si fueran menos? Si son menos trabajadores, menos jardineros, menos colaboradores, ¿qué pasará con el tiempo? Tiene que ser mayor. ¿No es que son menos personas las que van a realizar la tarea? Entonces, si son menos jardineros, se va a realizar en un mayor número de horas, en más tiempo. Entonces, ¿qué significa? Que estas dos magnitudes, jardineros y número de horas, van a ser inversamente proporcionales. ¿Ya? Y si son inversamente proporcionales, ¿qué significa? Que este producto, ¿cómo se va a realizar? ¿Cruzado o se va a realizar en forma de línea horizontal? Cuando son IP, el producto se hace en línea horizontal. Es decir, acá por ejemplo sería 5 por 6 y ese producto debe ser el mismo. ¿De cuánto? De 3 con el T. Entonces, quedaría así, ¿no? Que 5 por 6 daría en este caso el mismo resultado que 3 por T. Y en este caso sería 5 por 6, 30. 30 es igual a 3T. Entonces, 3 que multiplica a T pasa a dividir a 30. De lo cual entonces tendríamos que el resultado que T vale ¿cuánto? 10. Entonces, en ese caso, la respuesta sería 10, como estamos indicando aquí. ¿De acuerdo? Bien, entonces, hubiese por parte de ustedes alguna duda, alguna consulta que quieran realizar. Profesor, disculpe. A ver, chicos, ¿no pueden activar su micro? A ver, intenten hablar. Sí, está bien eso que no... Yo sí puedo, Miss. Se puede. Puede, ya ves, porque si no pudieran todos en este caso. No, no he deshabilitado nada, profesor. Sí, también me han silenciado. Ay, Ya puedo, ya puedo. ya, silencio, ya se puede, basta. Ya, profesor, gracias. Sí, quería saber eso y qué raro porque estaba viendo y no... Listo, profe. Ya se le escucha. Sí, me parecía extraño. Pero bueno, ya vamos a continuar entonces. Hasta este momento entonces, de lo que hemos explicado, ¿hubiese alguna duda, consulta que hubiera? Bien, ninguna. Bien, vamos a continuar con la pregunta que aparece ahí en pantalla, ¿no? Dice, ¿no? El precio de eso sería 2,5 docenas, pero también lo puedes leer como 2 docenas y media, ¿no? El precio de 2 docenas y media de naranjas es 24 soles. Y acá dice, ¿no? ¿Cuál será el precio de 18 naranjas? Bien. Entonces, ¿cuál sería entonces la respuesta para ustedes? ¿Cuál sería en este caso, como se indica ahí, el precio de 18 naranjas, ¿no? Será 12,20, 15,30, 16,20, 4,40, 10,5. ¿Cuál entonces sería la respuesta?
A ver, ¿quién se anima? Bueno, acá ya me están diciendo, por ejemplo, 1440. ¿Será cierto o no será cierto? ¿Alguien más que se anime a dar una respuesta? Bueno, ya tenemos 2 alumnos que están dando su respuesta. ¿Hubiese alguien más por ahí? Bueno, hasta el momento hay 3. A ver, ¿alguien más que se anime? Bien, vamos a dar solución a este problema. Veamos. Bien, siempre en este caso yo sugiero que si de repente en la primera leída no se comprende mucho de qué es lo que se busca hallar en el problema, podemos dar una segunda leída. Hasta 3 incluso, no hay ningún problema. Nadie nos apura. El precio de 2 docenas y media de naranjas es 24 soles. ¿Cuál será entonces el precio de 18 naranjas? Bien, vamos a ver entonces, en este caso. ¿Cuánto entonces es una docena? Para empezar, si yo no sé cuánto es una docena, yo simplemente no podría resolver el problema. ¿Cuánto es una docena? ¿Cuántos elementos? Claro, 12. Muy bien, acá me están respondiendo el chat, claro. Entonces, una docena es 12. Y acá en el problema dice 2 docenas y media. ¿Sí? 2 docenas y media, ¿ya? Entonces, vamos de manera pausada. Entonces, hay una cantidad de naranjas y esta cantidad de naranjas va a tener un costo, ¿no? Que se va a pagar. Entonces, una docena, ya sabe que son 12. 2 docenas sería multiplicado por 2, sería 12 por 2, 24. ¿Y cuánto es media docena? ¿Cuánto es media docena? 6, correcto. Entonces, en 2 docenas y media, ¿cuántas naranjas hay en total? Repito, en 2 docenas y media, ¿cuántas naranjas hay? Correcto, 30. Entonces, como estamos observando en pantalla, ¿no? Tenemos 2 docenas y media. Ya, en 2 docenas son 12, 12, 24. Media docena es 6, 24, 6 será 30. Ya tenemos ahí las 30 naranjas. Esas 30 naranjas, ¿cuál es su costo? 24. Ya está el 24. Ahora, se quiere para 18. Entonces, en 18, ¿cuál sería el costo? No lo conocemos. Entonces, dejamos ahí como incógnita. Ahora, la pregunta es la siguiente. Antes era 30, ahora se quiere 18. ¿Qué es lo que sucede ahí? Allá son menos naranjas. Son menos naranjas. Y si son menos naranjas, ¿tendrán menor o mayor costo? ¿Tendría sentido que me cobren más por menos naranjas? No, sería absurdo, ¿no es cierto? Entonces, menos naranjas tienen menos costo, ¿verdad? Entonces, ¿qué decimos? Ah, ya bueno, ambos disminuyen. Entonces, si yo comprara la mitad de naranjas, tendría menor costo. Si yo comprara la tercera parte de naranjas, tendría la tercera parte del costo, ¿no? Entonces, ¿qué es proporcional? Conclusión. La cantidad de naranjas que compras y el costo que van a tener van a ser directamente proporcionales. Y como son directamente proporcionales, ¿qué hacemos? ¿Qué aplicamos? La regla de 3 simple, directa o inversa. A ver, ¿qué me dice? Regla de 3 simple, directa o inversa. ¿Qué aplicaríamos? La regla de 3 simple y directa. Directa. Entonces, exacto. Y si es directa, ¿cómo sería? ¿El producto es en línea horizontal o en aspita? Ya, es de P. ¿Sería el producto en aspa o sería en forma horizontal? A ver, es lo que quiero saber. Correcto, con SDP sería en aspa. O sea que acá tendríamos, por ejemplo, 30 multiplicado por n. Y ese producto debe ser igual a 18 por 24. ¿Verdad? Entonces tendríamos lo siguiente. 30 por n es igual a
18 por 24, ¿verdad? Muy bien, entonces solamente queda resolver esta pequeña ecuación. Pero veamos, ¿no? Si acá se puede simplificar o no. Yo observo que sí. Por ejemplo, al 30 y al 24, ¿qué se le puede hacer? Se le puede sacar tercia. Tercia de 30 es 10, tercia de 24 es 8. O sea que 10n es igual a 18 por 8. 18 por 8 sería 144. Entonces, si 10n es 144, fácil, ¿no? Sería 144 entre 10 el valor de n. ¿Cuánto es 144 entre 10? A ver, ya que ustedes saben división entre 10, correcto, ¿no? Daría entonces 14,4. Correcto, sería entonces 14,4. Muy bien. Entonces, esa es la respuesta. Que las naranjitas, que eran 18, entonces va a tener un costo de 14,4 y bueno, acá la clave sería pues la letra D, ¿no es cierto? Hasta ahí entonces, ¿hubiese alguna duda, consulta, pregunta? ¿Algo que no esté claro? Muy bien. Entonces ha quedado claro. Ya está. Bien. En la siguiente pregunta, tenemos entonces ese enunciado. Voy a darle unos segundos para que ustedes puedan intentar resolver esa pregunta y en este caso no me puedan indicar cuál es la respuesta que obtienen. ¿Sí? A ver. En esta pregunta dice entonces, un terreno se vende por partes. Dice, los 2/5 se vendieron en $30,000. Ojo, dólares, dice, no dice soles. ¿En cuánto se vendería un tercio de ese terreno? ¿No? Será la respuesta $28,000, $16,000, $22,000, $27,500, $25,000. ¿Cuál será la respuesta? A ver, ¿qué hice? A ver, ¿cuál es la respuesta, chicos? A, B, C, D o E. ¿Cuál será su respuesta? Bien, acá parece que están mandando respuestas. Bueno, por acá me están diciendo letra C. Me están diciendo la B también. Acá hay otra respuesta C. Otra respuesta C. ¿Ya? Entonces, vamos a ver entonces si hay más jóvenes que se animan, ¿no?, a dar respuesta a esta pregunta. ¿Alguien más por ahí? Bien. Bueno, acá estoy observando que varios de ustedes me están diciendo que es la letra C. A ver, vamos a dar unos segundos más. Si hay otro joven que se anime a dar su respuesta. ¿Ya? ¿De acuerdo? Bien. Vamos a pasar entonces a la resolución. Vamos a leer nuevamente la pregunta. Un terreno se vende por partes. Los 2/5 se vendieron en $30,000. ¿En cuánto se vendería un tercio de ese terreno? ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver. Hablan de un terreno, entonces ese terreno va a tener un costo, ¿no? Según cuánto estoy vendiendo ese terreno. Entonces, ¿cuánto de terreno tengo? Sería el total de terreno, la mitad, la cuarta parte, quinta parte, etcétera, etcétera. Va a tener un precio, ¿no? Para que se venda. Según lo que está indicando la pregunta, entonces, sería así, ¿no?
2/5 entonces, de ese terreno. ¿A cuánto? A $30.000 de un lado. Y si fuese la tercera parte de lo que se vende, entonces, ¿a cuánto sería, no? ¿A qué precio? Es lo que en este caso se quiere averiguar, ¿no? Luego he puesto una cantidad C, ¿no? Como incógnita. Entonces, ¿cómo sería? Bueno, en este caso, acá tenemos 2/5 de terreno y en otra parte se tiene 1/3 de terreno. ¿Cuál es en este caso, cuál es menor? ¿2/5 o 1/3? Un tercio. Un tercio. ¿Cuál es menor? Un tercio. Un tercio. Claro, ustedes ya les han enseñado un método, ¿no? De comparación para averiguar si tengo dos fracciones, cuál es mayor y cuál es menor, ¿no es cierto? Bueno, en este caso se está observando que 1/3 es menor que 2/5, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, si quiero vender un terreno de menor tamaño, tendrá igual, mayor o menor costo. Menor costo. Claro, menos área de terreno que se venda va a ser obviamente a un menor precio, ¿no es cierto? Entonces sería así, menor precio. Entonces, menor área de terreno que se venda va a tener menor precio, ¿sí? Entonces, ¿qué iremos en ese caso? ¿Cómo entonces serán el área de terreno y el precio al cual se vende? ¿Serán dos magnitudes directa o inversamente proporcionales? ¿Qué hice? DP, Indirectamente ¿correcto? proporcional. Sí, IP. claro, directamente proporcional. Ahora, nuevamente, ¿no? Si son DP, ¿cómo es el producto que se va a realizar? ¿Vas a aplicar la regla de 3 simple, directa o inversa? Inversa. A ver, observa el problemita. Directa. Vamos a aplicar la regla de 3 simple, directa, ¿sí o no? Inversa. Inversa. A Inversa. ver, observa bien, observa la imagen. Dice que los dos disminuyen. Directo, Aplicaremos la regla de 3 simple, directa o inversa. directo. Directa, ¿por qué? Porque son directamente proporcionales. ¿Y por qué son directamente proporcionales? Porque ambos disminuyen, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo sería aquí cuando aplicamos la regla de 3 simple directa? ¿Será el producto cruzado o en línea horizontal? A ver, si han captado la idea. ¿Cómo será el producto? ¿Cruzadito o en línea horizontal? Línea horizontal. Cruzada. Cruzado. Con EDP Cruzado. es cruzado. Aspa. Exacto, o en aspa, ¿no? Cruzado o en aspa, no hay ningún problema. Entonces, 2/5 se va a multiplicar con C y 1/3 se va a multiplicar con 30.000. Entonces, quedaría del siguiente modo. 2/5 por C va a ser igual a 1/3 por 30.000. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es lo más fácil de hallar? Si nos damos cuenta, en el segundo lado de la igualdad tenemos 1/3 por 30.000, ¿no? Y eso sale 10.000. O sea que 2/5 de ese sale 10.000. Bueno, al 2 y el 10.000 parece que se le puede sacar mitad, ¿no? La mitad de 2 es 1, la mitad 5.000. de 5.000, ¿no es cierto? ¿Y cuánto sería 5 por 5.000? Sería 25.000, ¿no? ¿Cierto? 25.000. Entonces sería C igual a 5 por 5.000 y eso sería $25.000. Y esa sería, en este caso, la respuesta ¿sí? ¿Sí? Entonces, la respuesta era 25.000. ¿Han coincidido con esta respuesta? Bueno,
Entonces aquí ya pues sigue el producto cruzado en aspas. Muy bien. La respuesta entonces final sería 25.000. ¿De acuerdo? Ya está. Entonces, ¿hubiese a este momento alguna duda, alguna consulta, algo que quizá no esté claro? ¿Me podría explicar de nuevo? Muy bien, no hay ningún problema. Muy bien. Vamos a ver entonces. Vamos a imaginarnos que no hemos resuelto el ejercicio. ¿Ya? Vamos a retroceder. Decíamos entonces que 2/5 de ese terreno se ha vendido en $30.000. Y en este caso, ¿a cuánto se vendería la tercera parte de ese terreno? ¿De acuerdo? Entonces, decíamos lo siguiente. ¿Ya? Veamos. Acá tenemos 2/5 que se venden a 30.000 y la tercera parte de ese terreno, ¿a cuánto se vendería? ¿No? ¿Cuál sería su costo? Acá lo primero que se vio es lo siguiente, ¿no? Acá tenemos 2/5 y acá tenemos 1/3. Y había yo realizado una pregunta de este modo. ¿Cuál era menor, no? 2/5 o 1/3, ¿no? ¿Cuál es menor en este caso? 1/3. Claro, 1/3 es menor, ¿no es cierto? Bien. Entonces, 1/3 es menor. ¿De acuerdo? 1/3 es menor. Ahora, si tú quieres de repente hacerlo más sencillo, puedes de repente, si tienes a la mano una calculadora, hacer lo siguiente, ¿no? Si yo tengo 2/5, yo lo divido en decimal, me sale 0,4. Y 1/3 me va a salir 0,33333. Entonces, ¿cuál es menor? ¿0,4 o 0,333? Sería menor 0,33, ¿no? Entonces, si es menos terreno el que se vende, si vendo menos terreno, ¿será menos precio o a más precio? Menos precio. Claro, menos precio. Menos terreno, menos precio. Ambos disminuyen. Entonces, son de P. Y si son de P, ¿qué aplicamos? La regla de 3 simple, directa o inversa. Vuelvo a preguntar. Directa. Regla de 3 simple y directa. Y en la regla de 3 simple y directa, vuelvo a preguntar, ¿cómo es el producto? ¿En aspa o en línea horizontal? Aspa. Aspa. En aspa. Correcto. O sea que será 2/5 por C y el otro es 1/3 por 30.000. ¿Verdad? Entonces, sería así, ¿no? 2/5 por C igual a 1/3 por 30.000. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es la tercera parte de 30.000? 10.000, ¿no es cierto? Muy bien. Acá tenemos 2/5 por C igual a 10.000. Y acá puedes simplificar, ¿no es cierto? Mitad a 2, mitad a 10.000. Mitad de 2 es 1. 1 por 2 es 5 será C/5. La mitad de 10.000 es 5.000. O sea que C/5 es 5.000. 5 multiplica 5.000. Por lo tanto, C sería 25.000. Entonces, la tercera parte de ese terreno, ¿no? Tiene un costo de $25.000. Ahora sí, ¿quedó claro? ¿Sí? Sí, Muy pero bien. Ya, ok, ya está. Perfecto. Bien, entonces vamos a pasar a la siguiente pregunta. Ya bueno, ahí está, no, para que no se olviden, marca la clave, ¿no? 25.000. Bien, acá tenemos otra pregunta en la que también es bueno que ustedes recuerden, ¿no? Lo que son las fracciones mixtas, ¿no? Y en ese caso, ya para que recuerden un poquito de lo que ya hicieron un año antes, ¿no? En el colegio. En esta pregunta lo que nos indica es lo siguiente, ¿no? Dice, ¿no? Un automóvil consume 3 galones de gasolina cada 120 kilómetros. ¿Cuántos galones consumirá para recorrer una distancia de 180 kilómetros? O sea, ¿cuánto
¿cuánto necesito de gasolina para 180 kilómetros de distancia? ¿No? Es lo que me indica la pregunta. ¿Ya? No equivocarse, no confundir, por ejemplo, 3 enteros, 3 cuartos, no confundirse con 33 cuartos, ¿ah? ¿Ya? Son dos fracciones distintas, ¿ya? Ahí ya vamos a ver un poquito lo que ya ustedes vieron un año antes en el tema de fracciones, fracción no ordinaria, fracción mixta, cómo convertir fracción mixta a ordinaria o fracción ordinaria mixta, ¿no? O sea, repasando un poquito lo que ustedes ya habían visto antes, ¿no es cierto? Bien, entonces chicos, los dejo resolver. ¿Cuál será la respuesta? 6 enteros 3 octavos, 5 enteros 5 octavos, 6 enteros 1 medio, 3 enteros 4 quintos, 8 enteros 1 medio. ¿Cuál entonces será la respuesta? A ver, ¿qué me dicen? ¿Cuál será la respuesta? Bien, La sé, profe. a ver, ¿está? ¿Cuál sería? 6 Déjame A ver, enteros checo. 1 medio. Vamos a verificar, ¿ya? Bien, vamos a dar solución a este problema. Como le dije al principio, podemos leer un problema 2 veces, 3 veces, hasta entender, ¿no?, el problema. Nuevamente, ¿no? Un automóvil consume 3 enteros, 3 cuartos galones de gasolina cada 120 kilómetros. ¿Cuántos galones consumirá para recorrer una distancia de 180 kilómetros? ¿Sí? Entonces, veamos, ¿no? ¿Qué se toma en cuenta para ese problema? ¿Qué es lo que varía? Bueno, la cantidad de galones de gasolina, obviamente que sí, ¿no? Porque la cantidad de galones de gasolina, ¿de qué depende? De cuánto voy a recorrer de distanciación, ¿sí? No se va a gastar igual cantidad de galones de gasolina para 1 kilómetro, igual para 50, 20 o 30. Son distancias diferentes, entonces pueden haber cantidades diferentes de galones, ¿no es cierto? Bueno, número de galones de gasolina, ahí está, ¿no es cierto? Después, ¿qué más tenemos? Ah, correcto, la distancia que se tiene que recorrer, ¿verdad? Ahí está. Muy bien. Entonces, veamos. Bueno, acá estamos observando lo siguiente. Tenemos 3 enteros, 3 cuartos galones de gasolina. ¿Cómo hago para que 3 enteros, 3 cuartos sea no igual a 15 cuartos? Recordemos, una fracción mixta. ¿Cómo le llevas a una fracción ordinaria? Simple. Comenzamos desde el denominador, ¿no es cierto? El denominador multiplica la parte entera. O sea que tendremos 4 por 3, 12. Y ese resultado que le sumábamos el numerador, ¿no es cierto? Por eso que será 4 por 3, 12. Y más 3, 15. Ese sería el numerador en la fracción ordinaria. El denominador es el mismo. O sea que si antes había 4, ahora sigue siendo 4. Y listo. Entonces, 3 enteros, 3 cuartos es equivalente a la fracción 15 cuartos. ¿De acuerdo? Entonces, con esa cantidad de gasolina, vamos a recorrer una distancia de 120 kilómetros. ¿Verdad? Ahora, ¿con cuántos galones? Vamos a poner una incógnita que sea, digamos, G. Se tiene que recorrer una distancia de 180 kilómetros. ¿Sí? Muy bien. Entonces, queda así. ¿Verdad?
Entonces, ¿cuál es la magnitud en la cual se conoce el antes y el después? En distancias, mira, ve, antes era 120, ahora sería 180. De 120 a 180 hay aumento, ¿cierto? Entonces, si vas a recorrer más distancia, será con mayor o menor número de galones. ¿Qué me dices? Mayor. Para más distancia, más galones de combustible, ¿sí o no? Claro. Entonces, si es menos, es menos. Y si es más, ¿cierto? Entonces, son directamente proporcionales el número de galones con lo que es en caso la distancia que se recorre. Menos galones, menos distancia. ¿Sí es? Con más galones, más distancia. Es directamente y es aspa. En aspita, correcto. O sea que sería 15 multiplicado con 180 y G multiplicado con 120. Entonces quedaría así, ¿no? 15 cuartos por 180 y sería G multiplicado por 120, ¿verdad? Entonces, queda así, ¿no? Bueno, acá ya queda la parte operativa, ¿no? Para poder realizar. ¿Cómo quedaría entonces? Bueno, acá sería 180 entre 4 sería 45, o sea que en el primer lado de la igualdad sería 15 por 45. Y eso sería igual a ¿cuánto? A 120G, ¿verdad? Bueno, aquí vamos a ver si se puede simplificar. Bueno, acá, bueno, se puede también multiplicar de frente, no hay ningún problema, ¿sí? Aquí será 15 por 45, 675, igual a 120G. Y aquí, bueno, lo que hacemos es dividir, ¿no? 675 entre 120. Y simplificando esto va a quedarnos pues 45 octavos, ¿no es cierto? 45 octavos. Hemos sacado quinceava, quinceava. Ahora, 45 octavos. Alguien dice, profesor, no hay clave. No es que no haya clave, lo que falta es que falta convertirse, ¿o no? ¿Qué hacemos entonces? Vamos a transformar a fracción mixta. Entonces, dividimos los términos en esta fracción. Si hacemos la división, veamos, ¿no? El cociente es 5 y el residuo es 5. Entonces, esta fracción ordinaria, ¿no? Propia porque es mayor que 1, estamos convirtiendo a una fracción mixta. Entonces, para formar la fracción mixta, a ver, recordemos cómo se hacía. La parte entera era el cociente, ¿sí o no? Ya. Parte entera era el cociente, o sea, ¿qué será? 5 enteros, ya está. ¿Y cómo se forma la parte fraccionaria? Sería residuo sobre divisor, o sea, 5 octavos. O sea que la fracción mixta sería así, ¿no? 5 enteros, 5 octavos. 5 enteros, 5 octavos. A ver, así les salió la respuesta, chicos. ¿Qué dice? ¿A todo le salió 5 enteros, 5 octavos? Bueno, acá hay varios chicos que me han indicado la letra B. Y es correcto, ¿no? Entonces la respuesta final sería que para que se recorra 180 kilómetros sería con 5 enteros, 5 octavos galones de gasolina. ¿De acuerdo? 5 enteros, 5 octavos, ¿no es cierto? Muy bien. Esa entonces sería la respuesta, ¿no? 5 enteros, 5 octavos. Ahí está. Bien. Entonces, ¿hubiera hasta este momento alguna duda, pregunta, algo que no esté claro? ¿Ya? ¿Ninguna? Muy bien. Entonces, Profesor, con... para poder sacar el 45 sobre 8, tiene que simplificarse 175 y 120. Claro, claro. Lo conveniente es simplificar, ¿no? Para que ya no sea tan operativo. O sea, la recomendación es, si tengo mi fracción, lo conveniente, lo que se sugiere es de que esta fracción sea irreductible. Y una vez que ya es irreductible, ya se puede, en este caso, trabajar de una manera más fácil, más sencilla. ¿De acuerdo? ¿Otra duda más que tengan, por favor? ¿Sí? Muy bien. Veamos acá esta pregunta, ¿no?
Sí, sí, pregunta por ahí. ¿Entre qué la simplificó? Allá, vamos a... Allá, si acá tenía 675 sobre 120, tanto al numerador como al denominador lo hemos dividido entre 15. O sea, hemos sacado quinceava al 675 y quinceava al 120. 675 entre 15 sale 45 y 120 entre 15 sale 8. Por eso que has obtenido esta fracción irreductible de 45 octavos. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, profesor, quedó claro. Ya, ok. Ya está. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces vamos a continuar. En esa número 5, entonces, si observan, dice, ¿no? Un grupo de amigos disponía de 360 soles para gastar vacacionando durante 4 días. Y lo que indica el resto dice, ¿no? ¿Para cuántos días le alcanzaría 630 soles? ¿No? ¿Cuál sería entonces la respuesta, ¿no? A esta pregunta? ¿Qué dice? La ¿Será A. 7? ¿Será 6? ¿Será 8? 6 Ah. enteros y un medio. ¿Será 8 enteros y un medio? ¿Cuál será? Las 7 días. Eh, ¿Cuál es su respuesta? Bueno, algunos jóvenes me están indicando que es la letra A, o sea, sería supuestamente 7 la respuesta. Vamos a esperar un momento más, a ver si hay más jóvenes que se animen a resolver y desarrollar esa pregunta. Vamos a ver entonces cómo sería. Bien. Vamos a leer la pregunta por segunda vez, para que se entienda bien qué se tiene que hacer. Un grupo de amigos disponía de 360 soles para gastar vacacionando durante 4 días. Entonces, estos 360 soles va a servir de gasto para ese grupo de amigos durante 4 días. Entonces, cierta cantidad de dineros para vacacionar cierta cantidad de días. Y luego dice, ¿para cuántos días le alcanzaría 630 soles? Entonces, la cantidad de dinero, el costo, ¿no?, de su inversión, y para cuántos días de, en ese caso, de estar vacacionando, ¿no es cierto? Muy bien. Vamos a ver entonces qué sería de esa forma. Bien. Entonces, 360 soles a ellos les va a alcanzar para 4 días. Ahí está. 360 soles les va a alcanzar para 4 días. ¿Verdad? Ahora, ¿para cuántos días? Pues la cantidad de días ahora va a ser incógnita. Va a alcanzar entonces 630 soles. O sea, 630 para cuántos días, ahí está en pantalla, ¿no? ¿Cómo es que debe salir? Muy bien. Entonces, vamos a observar. De 360 a 630, ¿no? Hay mayor cantidad de dinero. Si yo tengo más dinero, ¿me alcanzará para menos o para más días? Para más días. Claro. Si tengo más dinero, voy a tener para poder vacacionar más días, ¿no es cierto? Entonces, con más dinero, puedo vacacionar con mis amigos más días. Entonces, sería como DP, ¿no es cierto? Sería DP. O sea, como ustedes ven, ¿no? Más dinero para más días, son DP. Y si es DP, ¿qué aplicamos? La regla de 3 simple, directa o inversa. ¿Qué dice? Directamente. Inversa. A ver, nuevamente. Con más Directa. costo, Inversa. inversa o directa. 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 A ver, Directa. expliquemos por qué. Con más dinero se puede vacacionar más días.
más dinero para vacacionar, más días. Con menos dinero se vacaciona, se pasea, menos días. ¿Directa o inversa? Directa. Directa. ¿Qué Directa. aplicamos? ¿La regla de 3 simple, directa o inversa? A ver, ¿me escuchan? ¿Qué aplicamos? ¿La regla de 3 simple, directa o inversa? Directa. Directa. ¿Sería cruzado o en línea horizontal? Línea horizontal. A ver, recuerden. Cuando era DP, Cruzado, ¿cómo profe. era? ¿En aspa o en línea horizontal? Cuando era DP. Aspa. Aspa. Cuando es DP es en aspita, ¿ya? No se olviden. Entonces acá sería 360 con n multiplicados e igual a 630 por 4. ¿Ya? Entonces cuando es DP, observen la imagen, aspa. ¿Sí? Aspa. Entonces si es aspa, entonces quedaría de esta manera, ¿no? 360n y acá 630 por 4. ¿Ya? Entonces, lo que hay que hacer acá es simplificar, ¿correcto? Por ejemplo, acá tengo al 4 y al 360. Hemos simplificado. ¿Qué hemos hecho? Hemos sacado cuarta. Cuarta de 4 es 1. 1 por 630 igual a 630. Cuarta de 360 es 90. Por eso que sale que 90n es 630. Ya, y si 90n es 630, ¿cuánto vale n? A ver, 90 por cuánto sale 630. A ver, chicos, 90 por cuánto sale 630. 7. Por 7. Exacto, 7, ¿no? 7. Claro. 90 por 7, entonces, no se olviden que sería 630, ¿no? Entonces la respuesta sería 7, ¿no? El número de días que alcanzaría, ¿no? Para vacacionar con, en este caso, 630 soles, ¿sí? La respuesta entonces aquí sería, como pueden observar, la letra A, ¿de acuerdo? Letra A. Bien, entonces, ¿hubiese aquí alguna duda, pregunta, consulta? Algo que de repente no esté claro. Vuelvo a repetir, si los dos aumentan o disminuyen, que aplicamos regla de 3 simple directa, ya que son directamente proporcionales. ¿Y cuál es la reglita a utilizar cuando tenemos regla de 3 simple directa? En aspa. El producto en aspa. ¿Ya? Producto en aspa. ¿De acuerdo? Bien. Entonces sería de esa forma. ¿De acuerdo? Bien. En pantalla entonces se tiene el enunciado de la pregunta número 6. Entonces, lo que tiene que hacer es resolverla. ¿Cuál sería ver la resolución? ¿Cuál es la respuesta? A ver, ¿será la A, B, C, D o E? La D, profe. ¿Cuál? ¿B o D? O sea, La 40 D. La D. 22,5. 43,5 o 22,5. 22,5. 22,5. Vamos a ver entonces, ¿sí? ¿Alguien más que se anime a dar un resultado, chicos? A ver, ¿quién más a ver? Vamos a observar las respuestas.
Bueno, hay más jóvenes que siguen indicando que la respuesta sería, en este caso, la D. Vamos a ver si será cierto. Bien. Vamos a leer entonces la pregunta por segunda vez. ¿Qué es lo que se nos indica? A ver, dice, un ciclista recorre 75 metros cada 3 segundos. ¿Cuántos kilómetros recorrerá? Dice, en un cuarto de hora. No, en un cuarto de hora. Bien, en ese caso es bueno que ustedes recuerden lo que son las unidades de tiempo, ¿no? Por ejemplo, ustedes ya saben que una hora equivale a 60 minutos y cada minuto tiene pues 60 segundos, ¿sí, no? Entonces, bajo esos términos, ¿cuántos segundos? A ver, no sé alguien que ustedes que me responda. En una hora, ¿cuántos segundos hay? 60. No, no, segundos, no minutos, segundos. ¿Cuántos segundos habría en una hora? A ver, cálculo mental. 1200. No, no, no. 3600. Claro. ¿Por qué 3600? Ya, un minuto tiene 60 segundos. Y la hora tenía 60 minutos. Era 60 veces 60. Y eso sería 3600. ¿Ya? O sea que una hora completa tiene en ese caso pues 3600 segundos. ¿Verdad? 3600 segundos. Ya, un cuarto de hora, como ustedes observan en pantalla, es 15 minutos, ¿no es cierto? Un cuarto de hora son 15 minutos. ¿Ya? ¿De acuerdo? Pero estos 15 minutos llevados a segundos sería 900. ¿Por qué? Son 15 minutos. Cada minuto tiene 60 segundos. Sería 15 por 60. 15 por 60, entonces sería 900. O sea que son 900 segundos. Ahora sí, lo que hacemos es, como ustedes están observando, ¿no? Esa comparación entre distancia y tiempo. Entonces, 75 metros dice que este ciclista, ¿no? Va a recorrer, ¿para cuánto? Para 3 segundos. Entonces, en 3 segundos va a recorrer el ciclista 75 metros. ¿Sí? ¿Cuántos kilómetros entonces va a recorrer en un cuarto de hora? Ahora, alguien dice, profe, pero acá habla de metros y en la pregunta habla de kilómetros. Acuérdate que se puede hacer una conversión entre metros y kilómetros. ¿Cuántos metros tiene un kilómetro, recuerdan? ¿Cuántos metros tiene un kilómetro? 1000, ¿no es cierto? Ya, un kilómetro son 1000 metros. Ya. Entonces, es bueno que lo sepan para que después, al momento de realizar las conversiones de unidades, ustedes tengan en cuenta eso. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, acá, ¿qué distancia se recorre entonces? ¿No? En un cuarto de hora, pero ya dijimos acá, en esta primera línea, que un cuarto de hora son 900 segundos. O sea que 900 segundos, ¿qué distancia se recorre? Pero observen que acá, en el primer caso, en 3 segundos recorro 75 metros. O sea que, tal y como está dado acá, el resultado que obtengamos va a estar en metros. Y eso después ya se va a tener que convertir a kilómetros, ¿no es cierto? Bien, entonces, chequeamos lo siguiente. Antes era 3 segundos, ahora son 900 segundos. Si transcurre más tiempo, ¿el ciclista recorrerá menor o mayor distancia? Repito la pregunta. Mayor. Si transcurre más tiempo, ¿el ciclista recorrerá menor o mayor distancia? Mayor. Mayor distancia. Entonces, más tiempo, más distancia. ¿Qué aplicas ahí? ¿Regla de tres simple, directa o inversa? Directo. Claro, ¿por qué directa? Porque mayor tiempo, mayor distancia se recorre, por lo tanto, distancia y tiempo son
directamente proporcionales. ¿Sí o no? Ya, y cuando aplicas la regla de 3 simple directa, porque las magnitudes son de P, ¿cómo sería el producto? En ¿Cruzado o aspa. aspa? Correcto, en aspita. O sea que sería 75 por 900 y después sería D por 3, ¿no es cierto? Como ustedes entonces están observando en pantalla, 75 por 900 igual a 3 por D. Correcto, entonces, ¿qué hacemos aquí? Al 900 y al 3 lo simplificamos. ¿Qué le sacamos? Tercia, ¿no? Tercia, tercia. Tercia de 3 es 1 y 1 por D es D. Tercia de 900 sale 300, acá sería 300 por 75 y al otro lado quedaría D. Entonces, D es igual a 300 por 75, sale entonces en metros 22.500 metros. ¿No es cierto? Ahora, alguien dirá, profe, no hay clave. Ojo, que en la pregunta dice cuántos kilómetros. No nos dice cuántos metros. Si dijera cuántos metros, tendría que aparecer como alternativa 22.500 metros. ¿Cómo convierto, a ver, no sé si recuerden, metros a kilómetros? Acuérdate que un kilómetro es 1000 metros. ¿Cómo convierto metros a kilómetros? Entre 1000. Exacto. Para convertir metros a kilómetros se divide entre 1000. ¿Ya? Entonces a 22.500, acá ficticiamente lo puedes dividir entre 1000. Y en este caso la respuesta acá sería pues 22,5 kilómetros. ¿Ya? Entonces recuerden, en ese tipo de problemitas así le puedes venir, ¿no es cierto? Para realizar conversión de unidades, ¿no? De metros a kilómetros o de kilómetros a metros. ¿Sí? ¿Quedó claro entonces? ¿Alguna duda, preguntas acá? ¿Alguna duda? Entonces, sería así, ¿no? Recuerda entonces, para realizar la conversión de metros a kilómetros, se hace la división entre 1000. Y si fuera al revés, de convertir kilómetros a metros, ya no sería entre 1000, sino por 1000. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Entonces, ahí está la clave, ¿no? 22,5. A ver, ¿cómo sería con esa preguntita número 7? A ver, yo sé que ustedes pueden. A ver, ¿cuál será la respuesta? 45, 42, 36, 48, 40. ¿Cuál entonces sería, ¿no? El resultado? Vamos a dar una leída, ¿sí? Dice, si 18 obreros pueden terminar una obra en 65 días, ¿cuántos obreros se requieren para terminarla en 26 días? ¿Sí? A ver, le voy a dar unos segunditos para que ustedes puedan resolver la pregunta. A ver. ¿Qué dicen? ¿Cuál será entonces la respuesta? La C, profe. Chicos, ustedes están dando su respuesta porque imagino que están desarrollando, ¿no? No estén diciendo una respuesta por adivinar, tienen que acostumbrarse a desarrollar porque eso es lo que se necesita en las prácticas. ¿Ya?
Mucho ojo, ¿ah? Bien, chicos, ¿cuál es la respuesta? 45, 42, 36, 48, 40. ¿Cuál es su respuesta? 45. A ver, por acá me están diciendo en el chat 45. Supuestamente sería la alternativa A. ¿Alguien más que coincida o de repente discrepe de su compañero? Que les haga de 36, repente profe. 36, así. 36. O coinciden. 36. Profe, 45. Muy bien. Bien. A ver, para que el tiempo no nos gane, vamos a la solución, ¿de acuerdo? Como mencioné entonces, ¿no? Vamos a dar una segunda lectura a la pregunta. Dice, ¿no? Si 18 obreros pueden terminar una obra en 65 días, ¿cuántos obreros se requieren para terminarla en 26 días? Obviamente se está hablando de esa misma obra, ¿no? Entonces, ¿qué interviene en el problema? Bueno, la cantidad de obreros. ¿Qué pasa con estos obreros? Tienen que realizar una obra, bueno, en este caso terminarla, ¿no? En 65 días. O sea, el número de días a emplearse para esa obra. Obreros, días. Obreros, días. Entonces, son 18 obreros para que terminen esa obra en 65 días. ¿Cuántos de ellos se va a requerir para que se haga en 26 días, ¿no es cierto? Digamos que fueran N obreros. Los N obreros van a emplear 26 días para que se ejecute, ¿no?, la terminación de esa obra. Muy bien. Vamos a observar entonces. ¿Con cuál me conviene empezar a chequear primero? ¿Obreros o días? En obreros tengo 18 y el otro es N, no lo conozco. ¿Con días, sí o no? Ya. Dice primero 65 y luego dice 26. ¿Qué pasa de 65 a 26? ¿Qué habría? ¿Más o menos días? Menos 10. Para que una obra o un trabajo se haga en menos días, en menos tiempo, ¿cómo es posible? ¿Con menos obreros o con más obreros? O más obreros. Con más obreros. Con más obreros. Entonces, tendríamos que aumentar obreros para que el tiempo en días pueda disminuirse, ¿no? Entonces, si son más obreros para que se haga menos días, son inversamente proporcionales. ¿No es cierto? Dice IP, entonces, ¿qué sería? ¿Regla de 3 simple, directa o inversa? Inversa. Regla de 3 simple, Inversa. inversa, ¿sí o no? Claro. ¿Cómo será el producto? ¿Cruzado o en línea horizontal? Horizontal. Horizontal. Claro, o sea que sería acá entonces 18,65 y n multiplicado con 26, ¿no es cierto? Ya está. Entonces acá estamos aplicando la regla de 3 simple inversa. Entonces acá sería 18 por 65 igual a 26n, ¿verdad? Muy bien, entonces veamos acá. Vamos a ver cuál con cuál se simplifica. En este caso estamos simplificando 65 con 26. ¿Qué tienen en común 65 y 26? A ver, ¿qué tienen en común 65 y 26? Les doy una ayuda. 26 es 13 por 2. 65 es 13 por 5. ¿Cuál es el factor en común que tienen? El 13, ¿no? O sea, estamos sacando los dos treceava. Y al sacar treceava, ¿qué va a quedar acá? Treceava de 65 es 5, treceava de 26 es 2. Entonces, acá queda en el primer lado de la igualdad 18 por 5 y en el segundo quedaría 2 por n. 18 por 5 es 90, 90 es igual a 2 por n. ¿Cuánto vale n? A ver. Si 90 es 2 por n, 45. claro, exacto, n es 90 entre 2, 45. Y esa es la respuesta, 45. A ver, última preguntita, a ver, para que descansen un poco. Dice, ¿no?
un grupo de 9 peones puede cavar una zanja en 4 días. Ahora dice, ¿no? ¿Cuántos peones más se debe contratar para cavar la zanja? O sea, te hablan del mismo trabajo, la misma obra, en solo 3 días. O sea, ya no se quiere que sea en 4 días, se quiere que sea en 3 días. Pero dice, ¿cuántos peones más? Cuando dicen cuántos peones más, ¿qué significa? Significa que a los 9 anteriores le agregas de repente 1, 2, 3, 4, X, Y, Z obreros. La B. ¿Ya? Es lo que significa. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver entonces. Peones, días, ¿no es cierto? Peones y días. Entonces, con 9 peones se puede cavar una zanja en 4 días. Ahí está todo bien. Ahora dice, ¿cuántos peones más? ¿Qué significa? Que a estos 9 le agrego una cantidad X, Y o Z, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, con una nueva cantidad de obreros, se puede hacer esta obra en cuánto? En 3 días. ¿Ya? Obviamente que en esta n que sacan de incógnita tiene que ser más de 9, ¿sí o no? De repente esa respuesta es 10, 12, 13, ¿no? No se sabe todavía. Entonces, mira, ve, antes era 4 y ahora son 3 días. Entonces, ¿cómo se hace esta obra? Para que se pueda hacer en menos días, ¿sería con menos o más obreros? Repito la pregunta. Para que esa zanja se pueda construir, será, si se hace en menos días, se hará con menos o más obreros. Más. Obreros, ¿no? Más. Más Más. obreros, ¿no es cierto? Entonces, Más. peones con días son inversamente proporcionales. ¿Qué aplicamos ahí? Regla de 3 simple, directa o inversa. 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 ¿Y cómo será acá? ¿Cruzado o en línea horizontal? Horizontal. Horizontal, ¿no? Ahí horizontal. está, ¿no? Cuando es R3 simple inversa es en línea horizontal. O sea que 9 por 4 es igual a 3n, ¿no es cierto? Acá sería pues sacando tercia. Acá sería tercia de 3 es 1, 1 por n, n, tercia de 9 es 3, 3 por 4, como son ahí, n sería 12. Ya, pero la respuesta es 12. ¿La respuesta es 12? ¿Sí No. o no? No. No, Ojo, que acá dice cuántos peones más. Si antes era 9 y Se le ahora agrega son 12, 12. ¿cuánto se aumentó? Se le agrega 3. 3. Claro, sería en ese caso con 3 más, ¿no es cierto? Bien. Entonces, ahí la respuesta sería con 3 peones más. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, sería todo por el día de hoy. Ya en este caso, ya ustedes ya por cuenta propia pueden seguir practicando, ¿de acuerdo? Si no hubiese alguna duda más, ¿no? Ya sería pues todo por hoy. Ya, chicos, entonces, reitero, cuídense bastante lo que es higiene de manos, ¿no? Mantener la distancia social, ¿de acuerdo? Profesor, no entendí muy bien las últimas dos. ¿Me podía volver a explicar, por favor? A ver. Señorita tutora, ¿está en línea? Sí, profesor, dígame. ¿Puede habilitar un momentito más para Ah, compartir pantalla? ya. Ya está, profesor. A ver, ¿cómo digo? Bien. Entonces acá decíamos lo siguiente, ¿no? Que en este caso, con 18 obreros se podía terminar una obra en 65 días. Dice, ¿cuántos se requieren? O sea, ¿con cuántos se terminaría en 26 días? Digamos que fueran en obreros. Entonces, para que se haga en 26 días, comparemos, ¿no? Si antes era 65
y ahora se hace en 26. ¿Cómo es que se hace en menos días? Para que se haga en menos días, se requiere de menos o de más obreros. Más obreros. Claro, más obreros. O sea que sería así, ¿no? Con más obreros se hace en menos días. Entonces acá sería así, ¿no? Si aumentamos obreros, se hace una obra en menos días, entonces serán inversamente proporcionales. Y al ser inversamente proporcionales, ¿qué sucedía? ¿Qué pasaba en este caso? Aplicabas la regla de 3 simple, directa o inversa. Inversamente. Inversa. Ya, y cuando aplicas la regla de 3 simple inversa, ¿cómo es el producto? ¿En aspa o en línea horizontal? En línea horizontal. Claro, cuando es R3 simple inversa es horizontal. O sea que será 18 por 65 y el otro sería n por 26, ¿no es cierto? Acá lo que dijimos era que se está al 65 de la 26, se le está sacando treceava. 65 entre 13 sale 5, 26 entre 13 sale 2. Acá sería entonces 18 por 5, 90. Y el otro lado sería 2n. Si 90 es igual a 2n, entonces sacando mitad mitad sería 45, ¿no? Entonces la respuesta sería pues 45 obreros. ¿De acuerdo? Bien. Y la siguiente pregunta decía, ¿no? Es similar a la anterior, es la misma lógica, ¿no? Solamente que habla ahora de peones. Entonces, hablamos de peones y número de días para cavar esa zanja. Con 9 peones se puede cavar una zanja en 4 días. ¿Cuántos peones más se debe contratar para que se haga en solo 3 días? Entonces, digamos que esta cantidad de peones puede cavar esa misma zanja ahora que sea en 3 días. Entonces, mira, ve, antes eran 4 días y ahora son 3 días. Para que se haga en menos días, ¿será con menos o más peones? Con más peones. Con más peones, ¿no es cierto? Con más peones se hace trabajo en menos días. Es como el caso anterior, ¿no? Con más trabajadores, peones o ayudantes en menos días, ¿no? Entonces son IP. Si es IP, entonces, ¿qué aplicamos? La regla de 3 simple, inversa, ¿sí o no? ¿Y cómo aplicabas acá la regla de 3 simple inversa? En producto cruzado o en línea horizontal. Línea horizontal. Horizontal, muy bien. Entonces quiere decir que en ese caso sería de esta manera, ¿no es cierto? Acá en este caso sería 9 por 4 y luego sería 3n. 9 por 4 es igual a n por 3, acá sería 36. O sea, si lo quieres ver de esa manera no hay ningún problema, ¿no? Pero como 3 y el 9 tienen tercia, va a quedar acá tercia de 3 es 1, 1 por n, tercia de 9 es 3, acá sería 3 por 4, n sería 12, ¿ya? Pero ojo, como acá dice cuántos peones se deben contratar, ¿qué significa? Si antes era 9 y ahora son 12, o sea, esta parte ahora ya se hizo con 12, quiere decir que se han contratado 3 obreros. De 9 a 12, ¿cuántos aumentamos? 3. Entonces acá la respuesta sería 3. ¿De acuerdo? ¿Ahora sí quedó claro? Sí, profesor, ya quedó ¿Sí quedó claro? Entonces sería así, ¿no es cierto? La respuesta sería 3. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Antes era 9 y ahora son 12. Entonces ahí tiene que ser 3. ¿De acuerdo? Para que quede clara la respuesta. ¿Sí? Muy bien. Ahora sí quedó claro entonces. ¿Hubiese otra duda por ahí? ¿Otra consultita? Creo que quedó claro, ¿no? Bien. Entonces, chicos, esa sería la respuesta, ¿ya? 3 entonces, ¿ya? Ahí está. Bien, jóvenes, entonces, ahora sí, ya me tengo que despedir, ¿no? Será hasta la próxima clase.